Hola, buenos días. Nuevamente con ustedes, pero les tengo una muy buena noticia. Es la última sesión, así que ya no me ven más. Hoy día vamos a hablar de una metodología de planificación que tiene por nombre prospectiva. Eh, entonces, ¿qué dice la prospectiva? Dice que desde un punto de vista metodológico, el futuro puede ser abordado desde tres perspectivas distintas. La primera consiste en usar el pasado como guía del futuro, validando con ello todos los diversos ejercicios de extrapolación, ¿no es cierto? Una segunda manera de abordar el fenómeno del futuro es utilizar el presente como guía del futuro, y esto genera un reconocimiento, que el futuro se va a encontrar en la mente de cada individuo, y eso es muy bueno. Y una tercera forma metodológica de abordar el futuro tiene que ver como un ejercicio metodológico de estudiar el futuro, pero situándose en el futuro, lo que implica un proceso de imaginación del futuro de forma sistemática. Entonces, esta disciplina, que se va a llamar prospectiva, tiene un propósito fundamental, y es practicar estudios sistemáticos sobre el futuro, con el objeto de aportar a la toma de decisiones una información que sea confiable y considerar situaciones de incertidumbre involucradas en el mediano y en el largo plazo. Entonces, en este sentido, esta va a ser una disciplina eminentemente práctica. Vamos a entregar en esta unidad un texto que va a ir acompañado de la presentación que presenta 7 distintos métodos y técnicas de investigación prospectiva que son existentes. Hay de distinta índole, y tienen distintos alcances y propósitos. Ese conjunto de métodos es complementario entre sí, y también son complementarios con otros métodos mucho más ortodoxos, como todo el cuerpo estadístico y econométrico. Puede ser que a alguien le interese, pero la ventaja de los instrumentos que vamos a presentar en este paper que viene adjunto, que usted tiene que leer, es que son más bien cualitativos que cuantitativos. Ahora, todo el cuerpo estadístico y matemático y econométrico, básicamente, es el típico instrumental para realizar proyecciones donde uno privilegia lo cuantitativo, que es bueno, que no es malo, sirve, pero como que le falta un partner, un socio. Y en este caso lo que vamos a hacer es que los métodos que vamos a dejar explicados en esta sesión de prospectiva son métodos que te ayudan a complementar el análisis más bien estadístico y econométrico, que es súper cuantitativo, con una visión un poco más bien cualitativa, ¿no es cierto?, del fenómeno. Y entonces estos métodos, estas técnicas, que son aproximadamente, hay más, pero vamos a presentar 7, te van a apoyar desde la perspectiva de capturar información que es más bien cualitativa, que te permite ayudar a entender y a estudiar los futuros posibles o probables. Ahora, el denominador común que van a tener estos métodos o técnicas es que permiten un estudio sistemático y obligan al investigador o a la persona que está haciendo este ejercicio a pensar de forma prospectiva. Entonces te enseñan a pensar de forma prospectiva. Entonces tú haces un ejercicio mental de anticiparte a los hechos que van a suceder en el futuro, ¿no es cierto? Y así contribuyes al proceso de toma de decisiones de la organización. Ahora, conceptualmente hablando, existen como algunas situaciones importantes de la investigación prospectiva. Una de las cosas relevantes de la prospectiva es que estos estudios del futuro no consisten en predecir
qué va a ocurrir o qué no va a ocurrir de un determinado fenómeno, sino más bien la idea es estudiar las fuerzas que impulsan el cambio, de modo que sea posible identificar aquellas variables controlables a fin de evitar sorpresas y reducir la incertidumbre con el que el hombre se enfrenta al futuro, ¿no es cierto? Entonces la idea es que la prospectiva no estudia un determinado evento, te va a decir, va a pasar esto, no. Dice, hay fuerzas que se están moviendo en la sociedad, o en tu entorno, o en tu comuna, o etcétera, en tu país, o en la delincuencia, que van para este lado. Así que ojo, eso es lo que te ayuda a la prospectiva. Entonces, la prospectiva te va a ayudar a permitir descubrir factores, tendencias, eventos, propósitos, ¿no es cierto?, que son potencialmente portadores de futuros, ¿no es cierto? Y entonces, con la aplicación de otros procedimientos de análisis, que puede ser estadístico o otro, los puedes tratar de hacer relevantes o que se revelen, ¿no es cierto?, en el análisis que vas a hacer del futuro. Entonces, de esta manera, esta ciencia, técnica, método, no sé cómo clasificarla en este minuto, hay una discusión sobre eso, permite entonces generar una conducta de observar el futuro de manera sistemática, no para predecirlo, sino para ayudarte a observar cuáles son las tendencias que vienen con respecto al futuro y cuáles de esas tendencias son portadoras de posibles cambios de futuro. Y esas son las que tienes que tratar de interceptar con estas técnicas, ¿no es cierto? Entonces, esto te permite entonces considerar situaciones que pueden ser conducentes a futuros anhelados, o bien evitar en gran medida aquellas situaciones que no quieres desear. Te da las dos posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, pero este aporte se va a producir sobre una base teórico-conceptual que sustenta la investigación prospectiva y que se refiere a lo siguiente. Básicamente son como 9, sí, son como 9 conceptos importantes. El primer concepto importante, que lo plantea Cornish en el 1979, es que hay una unidad del universo de referencia. Entonces dice, ojo, toda entidad simple estaría comprendida en un conjunto mayor cuyos componentes se relacionan ineludiblemente entre sí. Entonces que al final Cornish dice que la realidad última, sea cual sea, es única e indivisible. ¿Se acuerdan cuando veíamos planificación estratégica situacional o el método PES de Carlos Matus? Y Matus decía, la realidad es una sola. Como la mires tú, si la miras de acá o la miras de acá, implica que vas a hacer un plan distinto, pero la realidad es una sola. En el caso particular de la prospectiva, también hay una idea de una única realidad, pero que condiciona el comportamiento del futuro a partir de cómo tú lo ves. Un segundo concepto teórico-conceptual importante tiene que ver con que la unidad del universo de referencia sería producto de la conjunción tiempo-espacio, de manera que el futuro estaría siendo gestado en el presente y tendría sus raíces tanto en el pasado como en el futuro. También, si te vuelves un poco a la metodología de planificación estratégica situacional, vas a ver esta idea. ¿Te acuerdas que en esa metodología decíamos que la planificación es la acción que predice y precede la acción? Entonces lo estás planificando porque vienes de algo y vas para algo. Acá también se nos da una idea similar. O sea, dice, el presente afecta al futuro, dice. Tanto como el futuro va a afectar al presente, ¿no es cierto? Esta es una derivación conceptual del punto anterior y está sustentada en la evidencia empírica del estado de avance de los estudios del futuro, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista humano y socioeconómico, lo que vamos a señalar es que el futuro no es único e inalterable, sino que el futuro es múltiple e indefinido. Y como el futuro es múltiple,
entonces es opcional, ¿no es cierto? Es decir, pueden generarse y estudiarse ideas e imágenes acerca de lo que podría llegar a suceder o quisiéramos que ocurriese más adelante. Entonces, esas ideas tienden a, o pueden aglutinarse en torno a conceptos, teorías y modelos y escenarios sobre el futuro. Otra situación interesante es que el tiempo, por lo general, se considera desde una perspectiva lineal. Entonces se dice que uno puede distinguir en una línea de tiempo desde el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Entonces uno hace como una línea, ¿no? Y dice, bueno, si uno hace eso, si uno hace una línea de tiempo, dice pasado, presente y futuro, y lo hace como una línea, tú le estás dando una dirección al tiempo, ¿no es cierto? Tú le estás dando una línea aquí, y esa línea genera una dirección, ¿no es cierto? La verdad es que si yo asumo el concepto de que el tiempo tiene una linealidad, estoy equivocando el escenario de análisis, porque cuando yo digo que el tiempo tiene una linealidad, las personas van a percibir el tiempo cuando experimentan cambios. Y si estos cambios se suceden con mayor velocidad, vamos a estar viviendo más tiempo en menor tiempo, digamos, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de señalar es que al mirar el escenario del futuro a través de una línea de tiempo, nos estamos equivocando porque el tiempo es mucho más complejo que una simple línea. ¿Y por qué es tan importante el tiempo en esta actividad? Porque entendemos entonces que el futuro, que es lo que mira estas técnicas, está más allá, ¿no? Y eso va a ser bien difícil de encontrar, salvo que uses las técnicas que vamos a enseñar. ¿Ok? Ahora, si uno quiere estudiar el futuro, que es diferente a predecirlo, el análisis de la evolución histórica de los hechos medida a través de cosas estadísticas no es suficiente. La historia no es la única impulsora del movimiento del futuro, ¿no es cierto? Es decir, no es posible simplemente deducir el futuro a partir del pasado o del presente, sino que, como dice Michel Godet, hay que explorar el futuro mirándolo directamente, ¿no? Y eso implica posicionarse en el futuro. Entonces, lo que estamos diciendo es que el futuro no es único ni predeterminado. Entonces, en estas técnicas de perspectiva se reconoce que el hombre tiene una cierta, no total, pero una cierta libertad para elegir y modificar el futuro. Es posible que la persona se plantee una imagen objetivo, de modo que la investigación sobre el futuro permita que las decisiones que se tomen hoy conduzcan a aquella imagen objetivo que tú te planteaste como más deseable. Y con respecto al tema del análisis del futuro, la idea es que uno tiene que entender que existe más de un futuro posible. Y entonces la investigación prospectiva se va a centrar básicamente en buscar cuáles son esos futuros alternativos al que el hombre puede optar. Y obviamente si los logras encontrar, podrás optar a ellos, ¿no es cierto? Va a quedar en el paper que les voy a enviar en esta sesión y también en la presentación en PPT que yo estoy usando para guiarme, una pequeña fórmula que va a intentar explicar lo que contiene el futuro, pero básicamente va a contener tres variables importantes que son una tendencia o una inercia histórica, va a también tener eventos o acontecimientos inesperados, ¿no es cierto? Y también el futuro tiene propósitos
u objetivos que son individuales y colectivos. Y esa parte también es interesante de hacer notar porque en cierta medida uno puede moldear su futuro, no completamente, pero sí lo puede hacer. Señalando a continuación algunas de las técnicas que se van a representar en el texto que va a ir adjunto a la presentación, quiero solamente señalar que son 7 técnicas. La primera es una que se llama el método Delphi, fue introducido por los militares en Estados Unidos. Es un método que tiene como objetivo la búsqueda de los consensos o divergencias entre expertos acerca de un determinado tema. Va a estar muy fuertemente explicado en el documento adjunto y la verdad es que es un muy buen método. Después viene otro método que se llama el método QUEST. El método QUEST significa Quick Environmental Scanning Technique y la idea es que puede ser definido como un proceso de investigación del futuro diseñado para permitir a los ejecutivos y planificadores de una organización compartir sus puntos de vista sobre tendencias y eventos en el ambiente futuro que tienen consecuencias críticas en las políticas y estrategias de la organización. Hay otro método que se llama el método Interact. Este es un instrumento que permite construir escenarios alternativos de pequeñas unidades específicas, por ejemplo, una empresa, un departamento, algo, ¿no es cierto?, de alguna empresa, dentro de ambientes que tienen cambios con alta rapidez, con alta velocidad. Mercado mundial, ¿no es cierto? Y sirve para testear la sensibilidad que van a tener algún tipo de estrategia, por ejemplo, las estrategias de desarrollo de productos, las estrategias de marketing u otras, ¿no es cierto? Hay otra matriz, que es otro método, que se llama el método de la matriz ideológica de predicción. Ahí esta matriz está centrada principalmente en capturar los aspectos ideológicos que intervienen en la predicción de un evento futuro, ¿no es cierto? Ahora también tú puedes construir MIPS a partir de fuentes de información de material histórico, pero básicamente tiene que ver con los aspectos ideológicos. Un quinto método se llama el método de las analogías históricas. La idea es que uno compara situaciones históricas de dos sucesos que hayan sido similares, ¿no es cierto? Y a partir de esos aspectos relacionados, tú puedes entonces encontrar un evento o una tendencia. Después hay un método que se llama el método de análisis de actores, que es una herramienta que permite conocer cuál es la forma en que distintos actores han actuado en el pasado y también cómo creemos que esos actores van a funcionar en el futuro. Y por último, que es una de las más conocidas, es un método que se llama el método de construcción de escenarios, que es un instrumento muy útil para la toma de decisiones, en la medida que sirve para elaborar escenarios futuros probables, y entonces uno toma decisiones con respecto a ello. Bien, esta presentación va a ser bastante más corta de lo habitual, en atención a que el material que se va a entregar adjunto a esta presentación requiere de un poco más de análisis y entonces obligaría a realizar una presentación in extenso que no va a tener sentido. Por tanto, los invito a que revisen ese material. Va a servir, son métodos y técnicas no de difícil aplicación y puede ser un gran aporte a la institución de Carabineros de Chile. Muchas gracias.